Hoy me complace tener aquí a dos grandes talentos, dos actorazos, mi querido Esteban y mi querido Mario Alberto, ¿cómo estamos? Muy bien, George, muchas gracias por invitarme. Oigan, vienen a platicarnos de una obra bastante interesante, ¿no? Sí, pues es un texto que se llama Habitó entre nosotros, Ajá. de Fernando Martínez Monroy, que fue el director de nuestra compañía. Ajá. Y bueno, pues este texto habla de la presencia de Jesús de Nazaret, en la vida de una serie de personajes. Son una serie de monólogos que presentan pues la postura ante Jesús, vamos a decirlo así, de Poncio Pilatos, José de Arimatea, María Magdalena y Pedro ante Simón. Wow. ¿Y ustedes de qué le hacen cada uno? Bueno, yo soy efectivamente Poncio Pilatos. Ajá. Yo soy José de Arimatea. Ok. Y bueno, Esteban está bien el director de la puesta en escena. Ajá. Sí. Wow. Oigan, y un tema, o sea, pasó hace ya 2000 años, más de 2000 años, pero sigue siendo actual, ¿no? Sí, bueno, el punto de vista que elige Fernando pues no es religioso. Ajá. No está queriendo hablar como del dogma ni nada por el estilo, sino está planteando como la presencia, como el impacto que el pensamiento de Jesús tuvo en la vida de las personas. Ujú. Y que pues sigue teniendo, porque pues básicamente es un pensamiento que sigue siendo tremendamente vigente por lo esencial que está planteando. Entonces, pues Fernando toma a los personajes para plantear toda esta parte problemática que cada uno pues presenta. En el caso, por ejemplo, de Poncio Pilatos, pues es esta cuestión de la idea de la justicia, ¿no? Ajá. Jesús le viene a plantear a este hombre que cree en la ley, que cree en el orden, que cree en la justicia como un principio rector del mundo y de la vida, pues que no hay manera de que haga algo porque el otro no quiere ser salvado y entonces no entiende por qué no quiere dejarse ayudar ni hacer algo. Y esto pues le viene a cuestionar mucho toda su idea del mundo. Y bueno, plantea mucho pues esta cuestión de la idea que tenemos los seres humanos, ¿no? De creer que podemos controlar todo, que podemos definir el sentido del mundo, ¿no? Esta idea pues que sí sigue siendo muy contemporánea porque pues digo nada más esta cuestión del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que pensamos que somos nosotros lo que estamos generándolo y formamos parte de, pero bueno, los científicos ya han descubierto que estamos entrando en un ciclo del planeta, es decir, es una onda que si no hubiera habido tecnología y todo lo que hay ahora, de todas maneras hubiera ocurrido. Porque forma parte como del sistema del planeta que no entendemos. Entonces nos podemos relajar. No es tanto así. No. Sino más bien es como el desconocimiento, el principio de desconocimiento que tenemos los seres humanos. Ujú. Y esta pues visión obtusa que podemos llegar a tener sobre cómo funcionan las cosas y sentir pues como buenos seres humanos egocéntricos y antropocéntricos, Ujú. pensar que somos el centro de todo y que podemos controlar las cosas. Y un poco en este primer monólogo pues lo que plantea es la imposibilidad que tiene, ¿no? Hay una obra de Arthur Miller muy bueno, famosa que se llama Cuando nada más es del puente, Ajá. que creo que tiene impacto en esta obra, que hay un personaje que es un abogado y que pues se va enterando de un caso que pues está a punto de ver que se va a cometer un crimen, pero legalmente él no puede hacer absolutamente nada. Él sabe que se va a cometer, pero no puede hacer nada al respecto. Y un poco es lo que pasa aquí con Poncio Pilatos en el sentido de creer que va a poder definir o ayudar o salvar a alguien y pues no se puede, ¿no? Es un poco esta cuestión que es, pues no sé, que dicen, ¿no? Otros pensadores, ¿no? Que, o Buda y así, que pues Dios se ríe cuando un ser humano dice, te voy a salvar, ¿no? Un médico dice, voy a salvarte. Ajá. Pues hay un punto en el que el deseo de las personas es más grande de lo que otro puede hacer por el deseo del otro. Si uno decide vivir, va a vivir, si uno uno puede intervenir, puede colaborar, ayudar, ¿no? Pero no, es un acto como muy soberbio pensar que nosotros podemos hacer algo en el sentido de decidir por el otro, ¿no? Entonces un poco lo que está planteado en este primer monólogo es esta imposibilidad. El siguiente monólogo, que es el de José de Arimatea. Pues, que es tu... Sí, es José de Arimatea, Fernando lo que hizo es plantear a dos personajes y unirlos. Ujú. Es el joven rico que le dice a Jesús que qué es lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, y Jesús le dice que lo siga. Nuestra lucha es por la libertad para Ahora, el pensamiento y el caminar. un poco en Nuestra general, lucha antes es de por entrar hacernos al escuchar. personaje, uno podría creer que esta obra es religiosa por el título. El título es Y habitó entre nosotros. Fernando no está haciendo una obra religiosa. Lo que está haciendo es encontrar una serie
de acciones. Y bueno, Fernando era una persona muy sabia, muy inteligente, y entonces está haciendo una reinterpretación ética y filosófica de los hechos que pasaron. Ajá. Entonces, de lo que está hablando de manera general es que los hombres podemos ser santos no en el sentido necesariamente religioso, sino que Jesús vino a entregar la verdad y a hacer testimonio de la verdad en el sentido de que todos somos seres humanos como lo fue Él, y con cada acción que tenemos los seres humanos damos cuenta de quiénes somos, y la acción que haces tú a mí me hace reflexionar. Yo digo, digamos que tu vida sirve de ejemplo para que los demás tomemos conciencia de quiénes somos nosotros. Lo que busca esta obra, y en general el trabajo de Fernando y de la compañía de Perón, nuestra compañía Perón Teatro, es ver las cosas de manera más consciente, digamos, ¿no? Entonces, uno suele creer que esta obra es religiosa por el título, pero no es así. José de Arimatea siente el llamado de Jesús, que le dice: ven, deja todo y sígueme, pero no en un sentido literal. Todos los seres humanos estamos muy cegados por la educación que tenemos, sea la que sea. Y entonces hay partes positivas y negativas de la educación. Y entonces José de Arimatea es un ser que es muy materialista, y entonces entra en conflicto porque no sabe si dejar todo eso que cree que es su seguridad, que es lo mismo que le pasa a Poncio Pilato, porque Poncio Pilato creía que la justicia es lo que rige al mundo, y la justicia es una copia de la ley del universo que se rige por una serie de leyes que, digamos que va a ser siempre muy Digamos, es como que es problemático. Finalmente, digo, la obra está haciendo un planteamiento que es muy actual, ¿no? En este momento estamos como sociedad muy regidos por ideas, ¿no? Uh-huh. Las redes sociales, la gente va y se pelea y en nombre de ideas, una serie de ideologías. Y finalmente lo que esta obra está planteando es que no hay ideología que valga, en el sentido de que el centro está puesto en la decisión que cada quien tome. Entonces, cada personaje va planteando estas visiones. En el caso de José de Arimatea, pues es la idea de la familia o del dinero, ¿no? Lo que lo está delimitando. Y finalmente lo que Jesús le plantea, pues es: no, déjalo todo y sígueme, ¿no? Como decía, no es literal, sino en el sentido de que finalmente cada vida tiene como objetivo descubrir para qué estamos aquí, cada quien. Es un descubrimiento individual. El siguiente monólogo, que es el de María Magdalena, pues está planteando mucho es también pues muy pertinente en este momento, el lugar que la mujer tiene en la sociedad. Y bueno, pues lo que está planteando es un lugar que ha tenido históricamente, ¿no? Que es o ser la madre, la protectora, o ser de plano así lo peor, la prostituta, la mujer mala, ¿qué tal? Y ella está planteada en estas dos imágenes. Finalmente Jesús la salva, ¿no? Lo que está contando es que la salvó, le iban a matar por ser prostituta, justamente. Uh-huh. Y al momento de salvarla, lo que le pasa a ella es que se confronta, porque dice: bueno, he vivido creyendo que yo puedo ser nada más esto, ¿no? O una cosa o la otra. Y yo decidí ser lo peor porque me fastidiaba ser una buena mujer que que tenía que casar y hacer. Y finalmente se da cuenta que en realidad pues no tiene que ser ninguna de las dos cosas, ¿no? Que en realidad Jesús le está salvando porque es un ser humano, como cualquier otro. Y que todos, en pocas palabras, lo que podemos hacer como seres humanos es trascender todas estas ideologías, sean del signo que sean, en el sentido de que la ideología siempre se vuelve una idea de cómo tendrían que ser las cosas. Y ese es el problema, ¿no? El asunto es que estamos buscando como seres humanos recetas de cómo vivir, y ahí es donde empieza el problema, porque nos acomodamos en esas recetas y yo se los digo a mis alumnos de repente, ¿no? Ustedes ahorita están con el feminismo y todo eso, y hay una serie de cosas que son válidas, son necesarias, pero el problema es este fanatismo en el que caen, ¿no? De repente los veo mucho a mis alumnos, que es exactamente el mismo. Le digo, esto que ustedes están viviendo, a mí me tocó vivirlo. Ahorita ya están implementando los programas de ideología de género y toda esta cuestión en los planes de estudio, y antes era el marxismo, ¿no? Yo en la carrera de teatro, ¿por qué tenía que ver marxismo en teatro? No tengo la más remota idea, pero era lo mismo. Antes no había eso, entonces lo metieron porque era la ideología que estaba de moda después de los 60s, entonces todos los planes de estudio estaban empapados de marxismo. Después se vino abajo el marxismo, ahora viene la ideología de género. ¿Cuál es el punto? Pues que funcionan exactamente igual. ¿En qué sentido?
cambian los contenidos, cambia el punto de vista, pero la función sigue siendo la misma. Y ese es el problema social, que todos estamos esperando una idea que nos solucione el mundo. Y esa es la paradoja de la obra, porque Jesús aparece como el Salvador, y lo que viene a decir es que no hay salvación posible. Es decir, nadie te va a salvar, nadie va a hacer algo por ti. Si tú no lo haces, deja de estar esperando, que eso es lo que está hablando la obra, deja de estar esperando que venga un Salvador y te diga qué tienes que hacer. Hazte responsable de ti, date cuenta que solo tú puedes comprender quién eres. Nadie lo va a hacer por ti. Y ese es un problema actual, ¿no? Es decir, si vemos, insisto, es la ideología de género, todas estas o cualquier ideología, ¿no? La que sea, insisto, no es un problema ni siquiera del feminismo. Digo, uno puede estar de acuerdo con lo que está planteando el feminismo. El problema es que lo tomen como la solución a todos los problemas. Y pues no, esta cuestión de vamos a acabar con la violencia, pues no se puede, porque la vida es violenta. Es decir, un terremoto es violento. La naturaleza misma es violenta. El cuerpo humano. El cuerpo humano es violento. Es decir, el nacimiento, el acto de nacimiento, no hay un acto más violento que eso. El sexo, todo es violento. Entonces pensar, vamos a quitar la violencia. O sea, lo primero que dices, mi Sócrates, el sexo. No, pero la verdad es que, o sea, tiene mucha razón, ¿no? En el sentido, y sobre todo creo que una de las personajes bíblicos, por así decirlo, de María Magdalena, o sea, es un personaje que tiene mucha profundidad y que solamente conocemos una superficie, ¿no? Porque en realidad María Magdalena era una mujer en su aldea que no se casó en ese tiempo justo que se tenía que casar, ¿no? La juzgan porque dicen, no, pues ella es una quedada, se va a otra aldea donde tienen otras ideas y empieza todo esto y termina siendo una prostituta, cuando en realidad no era una prostituta, era una mujer que no tenía, o que no se casó, ¿no? Que estaba justo en la No vida. se casó y tenía 20 años, ¿no? Era eso, o sea, Pues era sí. una mujer que no se casó y como no estaba dentro Dentro de del las orden. normas, Sí. la orden social, pues terminó siendo socialmente una prostituta cuando en realidad no No, fue. exacto. O sea, es profundísimo esa historia. Y es un poco lo que está planteando Fernando. Finalmente, en el caso de Pedro ante Simón, pues plantea la cosa pues es es muy cuestionable lo que Pedro hizo, ¿no? Lo negó 3 veces, tal. Entonces hay un punto que él empieza el diálogo riéndose y se da cuenta, finalmente dice, pues ya me di cuenta que yo soy vehemente, que siempre fui un salvaje, ¿no? En un punto determinado, y que tú me dijiste no mates porque que con la espada hiere, con la espada perece y tal, y me doy cuenta que en realidad sí fui un estúpido por haber sido vehemente a lo tonto, ¿no? A lo güey, básicamente, y por cosas estúpidas, cuando mi vehemencia puede ser usada para algo decente, ¿no? Y que finalmente pues tú te estás yendo y yo tengo que continuar de alguna forma con lo que tú me enseñaste. Entonces, la reflexión allí es el asunto de aprender a mirar las cosas con complejidad, porque es la otra cuestión que está ahorita pasando, ¿no? La gente, ¿es bueno o es malo? O estás conmigo o estás contra mí, que es una condición humana, en realidad es parte, solo que cada generación lo vuelve a plantear de una manera diferente. En este caso, pues es así de satanicémoslo, es que él dijo tal, ¿no? Y entonces todo sobre él en las redes. Línchenlo. Fúnenlo. Fúnenlo, exacto. La búsqueda de una identidad también, ¿no? Sí, y que se vuelve un problema grave porque no depende de nadie más. Es decir, estar esperando que las cosas sean lo que los demás digan, pues estamos fritos, estamos esperando a que los demás nos hagan ser. Y hay un punto en el que él mismo dice, me equivoqué, o sea, pues, estoy consciente que me equivoqué, pero no lo hice porque no creyera en ti, lo hice pues porque tuve miedo, ¿no? Y porque tú no pedías atrocidades, tú no pedías que yo me matara para seguirte, ¿no? Entonces en ese momento él entiende y pues viene el cambio. Y va finalmente la obra, viene que el cambio, ¿qué significa? Pues que ha entendido quién es él, que ha entendido que es un hombre vehemente y que ha entendido que pues es absurdo que utilice su vehemencia en cosas estúpidas, ¿no? Sí. Sino que las puede utilizar justamente para cosas, que valgan la pena, ¿no? Y es como encontrar un poco en dónde está ese sentido de las cosas, que implica finalmente un acto de conciencia, ¿no? La conciencia de quién es él, y a partir de esa conciencia, pues todo puede empezar a tener sentido, vamos a decirlo así. Y bueno, por último aparece Jesús, y lo que hace Fernando es seleccionar, pues de todas las frases, sobre todo en el Evangelio de San Juan, de las frases que Jesús dijo, las sintetiza, las pone juntas, y entonces se vuelve un discurso muy poderoso que lo que está diciendo es, básica y esencialmente, de ti depende.
no depende de nadie más. No esperes que alguien más te diga qué vas a hacer. Deja de estar esperando que venga un Mesías a salvarte cuando tú tienes la responsabilidad de tu vida en tus manos, ¿no? Cuando tú puedes hacerte cargo. Y el problema finalmente es ese, que siempre estamos esperando que alguien se haga cargo. Y esperar que la sociedad o que el mundo o que tu familia o que alguien haga nadie puede hacer lo que tú tienes que hacer. Y la otra cuestión es que pues siempre hay la posibilidad de hacer que la vida sea disfrutable, que el mundo es un buen lugar para estar y que justamente el sentido es pues lograr mejorar, pero ya ni siquiera es una mejora que se pueda esperar socialmente, sino es un trabajo personal, ¿no? Es decir, que el mundo se va mejorando, se puede ir mejorando, no como estamos pensando, no haciendo una marcha, no haciendo una manifestación social, porque yo no me voy a meter en la cabeza de los otros, ¿no? Es imposible, sino cambiando la visión de las cosas y haciéndome responsable, es decir, cada quien haciendo lo que tiene que hacer, viene realmente el cambio, que es el cambio más drástico, ¿no? Finalmente, la vida, en ese sentido, lo que está planteando es que la vida es como un laboratorio para que uno experimente, para que uno comprenda. El sentido de vivir no es no equivocarse, porque esa es la otra cuestión, ¿no?, que está muy de moda en este momento. Pareciera que la perfección fuera una característica esencial del ser humano, y no, en realidad es todo lo opuesto. El ser humano es altamente imperfecto, simplemente por cómo comprende las cosas, que siempre es equívoco, ¿no? Entonces, lo que está planteando es renuncia a la idea de perfección y encuentra la idea de necesidad. ¿Qué necesitas tú? ¿Quién eres? ¿De dónde estás partiendo? Finalmente, lo que está diciéndose ahí es que el amor parte del descubrimiento de uno mismo para aprender a amarse a uno. Y una vez que uno puede amarse a uno, puede amar lo que sea, a todo mundo. ¿Me explicó? Lo que decía también Jesús y luego lo tomó San Agustín, ama y haz lo que quieras, que pareciera que es, pues haz lo que te dé la gana. No, pues si amas, no puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, si te amas a ti mismo, pues aprendes a respetar a los otros, ¿no? Que ese es un principio, pues, esencial. Entonces, un poco es el planteamiento que está haciendo la obra, en el texto, Fernando. Es un planteamiento, pues, insistimos, muy filosófico. No es tanto un planteamiento religioso, no se mete, insisto, con el dogma. Y la propuesta que hemos hecho, pues, es una propuesta que ha sido basarnos un poco en un espacio completamente vacío y en generar una serie de sensaciones. Es decir, es un espectáculo que lo que está planteando es como yo lo pensaba así, como una especie de juego sensorial, ¿no? Desde el oscuro, desde que el público se sienta en un espacio, que además estamos nosotros en el mismo espacio que ellos, es decir, no hay una distancia entre... No hay un escenario, exactamente. Y es como sentir que el público lo inundamos con el sonido, con lo que está pasando allí, para que entienda. Los personajes de alguna forma están justificando ante el público, no hay cuarta pared en ese sentido, sino que le están hablando al público. Yo hice esto, me pasó esto, en una especie como de confrontación, para que el público se reconozca con ellos, se entienda. Y bueno, los textos están escritos de una manera dramáticamente muy intensa. Están planteando pues un momento intenso de cada uno de ellos. Y esto actualmente también resulta interesante porque son demandantes emocionalmente los textos, y eso también se vuelve muy interesante porque el público inmediatamente siente la fuerza emocional con que cada personaje está viviendo su experiencia, y eso ayuda muchísimo para entender, ¿no? Porque digamos, no es una obra discursiva, en el sentido de decir, ay, que pórtate bien y no hagas estas cosas, no quiere ser aleccionadora, sino quiere plantear una experiencia. Y entonces lo que estamos viendo son una serie de experiencias humanas vividas pues en varios momentos con mucha angustia por parte de los personajes, porque lo están viviendo. Bueno, mi personaje lo vive atormentadísimamente. ¿Cuál es tu personaje? Poncio Pilatos. Sí, Poncio Pilatos. Hijo, qué personaje, ¿eh? Sí, pues es un personaje muy atormentado. Claro. Y digo, históricamente, pues es así, híjole, pues ¿cómo fue que no salvaste ¿Cómo te lavaste las manos, caray? De ahí viene esa gran frase de vamos a lavarnos las manos. Me lavo las manos. Exacto, me lavo las pero manos. justo acabas de mencionar algo que yo venía leyendo, parte de la obra y todo. Decía, es una obra que te invita a confrontar, ¿no? Y sobre todo, me parece que también, digo, los personajes en algún punto, ¿no?, dentro de, hablemos teológicamente de la Biblia, se confrontan, ¿no? Pedro en un pasaje bíblico donde están en las puertas del infierno, ¿no? Así se llama el lugar. Ajá. Y eso es porque hay varias iglesias juntas, ¿no? Se llaman las puertas del infierno. Okay. Y está Pedro con Jesús y le dice Pedro a Jesús,
¿quién soy, no? Y Jesús le dice, no, ¿quién soy yo? O sea, es una confrontación de saber, de ese reconocerse y de ahora en este punto quién eres, ¿no? Justo, yo era un salvaje, yo actuaba impulsivamente, no siempre hablaba justo con el hierro, que era su espada, y a raíz de que conoce a Jesús, cambia totalmente y se desconoce, y ahora la pregunta que tiene Pedro en su cabeza es ¿quién soy yo, no? Exacto. Está muy interesante la obra, o sea, en ese punto de confrontar justo nuestra humanidad, creo que es interesante con todo este planteamiento sensorial, ¿no? Sí, pues es la idea, es decir, insisto, nosotros siempre, bueno, con Fernando nos planteaba como línea de trabajo en la compañía, era esa, que nunca dejáramos que el espectador se fuera aburrido, ¿no? O sea, fastidiado, diciendo, sino realmente... No va a ir a misa. Exacto, sino la idea es justamente que sea una experiencia, pues que de alguna forma lo transforme emotivamente, sensorialmente, que algo le pase, o sea, que el público no se pueda ir con una sensación de fastidio, de aburrimiento. Y bueno, esto creo que lo planteamos así. El texto tiene esta fuerza dramática, el conflicto que cada personaje tiene lo están viviendo con mucha intensidad, pero sí queríamos encontrar esta manera de acercar al público a este discurso. Y esta forma ha sido muy interesante porque fue una cosa que fuimos construyendo. Rafael Rivera es nuestro asesor músico vocal y con él se construyó una serie de juego de voces que van armando van sosteniendo la obra a lo largo del trayecto. Finalmente se vuelve una especie como de viaje, ¿no? Es en vivo toda la cuestión vocal. Sí, somos. Sí, qué experiencia. Sí, somos los actores que estamos ahí haciendo todo y eso es lo que va como armando, ¿no? Todo el viaje completo a lo largo de la obra. O sea, vamos pasando de un monólogo a otro con esto. Y lo otro fue pues el trabajo físico y decidimos también un trabajo sobre teatro de objetos, digámoslo así, que básicamente es una sola tela. Y esta tela pues de alguna forma va resignificándose a lo largo de los monólogos, como planteando como una especie de metáfora. Esta tela se vuelve tanto lo material que la tela puede tener como una imagen de lo que se quiere tener, como una imagen de la conciencia misma que los personajes van teniendo, como una imagen inclusive de la sensación o de la emoción que Jesús mismo les fue proporcionando. Entonces es interesante porque con este objeto pues las escenas se van transformándose mucho, son muy dinámicas. Y bueno, toda la cuestión corporal también, en este caso nos colaboramos con un joven talento, un bailarín, un actor y bailarín, que es Orlando Ceballos, y bueno, él nos ayudó mucho en la cuestión de como coreografía, digamos, no sería una coreografía propiamente, bueno, sí es, pero No, sí es una coreografía, pero digamos, me refiero a que no van a ver un musical. Acá, ¿no? guay, Vale, sí. Exactamente. Sí, exactamente. Es teatro más como cercano a cuestión de teatro físico, teatro de objetos. Y todo esto, pues, para que justamente el mensaje, o lo que, ni siquiera mensaje, sino lo que está planteando la obra, funcionara, fuera más cercana al espectador y hubiera una sensación envolvente, de manera que estos personajes, que además, bueno, pueden ser muy lejanos, esa es la otra realidad de la cuestión, que uno oye va a hablar de Jesús, de Poncio Pilato, y todo, y uno dice, híjole, como dicen, efectivamente, voy a venir a misa. Jesús no es ¿cómo es? Jesús es verbo, no sustantivo. Pero está interesante porque justo todos somos sinestésicos, ¿no? O sea, o lo vamos a ver visualmente, o lo vamos a sentir a través de una cuestión auditiva, o no sé, sensitiva también. Yo ya quiero verla, dónde, cuándo, a qué horas, cómo, hay descuento, cuánto cuesta, y ya de una vez toma mi dinero. Pues mira, Pásele a cajas, venga. estamos en el Foro Fernando Martínez Monroy de Aperon Teatro, que está ubicado en Doctor José María Vértiz 1054. Está muy cerca del eje 5, muy cerca del Metro Eugenia o Metrobús Eugenia. Pueden comprar sus boletos, que están en 300 pesos. Bueno, tenemos descuentos para vecinos, para maestros, para estudiantes, INAPAM. Y pueden comprar sus boletos en Habito con mayúsculas, punto y luego con minúsculas, boletopolis.com. Okay. Habito.boletopolis.com. Pueden adquirir sus boletos o directamente en taquilla. Buenísimo, pues digo, ahí para los que nos están escuchando en podcast, pues van a poder tenerlo. ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Cuándo empiezan? Hasta el 19 de noviembre. Ya estrenamos el 21. Y Se van a una temporada larga. Sí, qué chévere. Bueno, Larga la- Sí. no, eso dura hora y 20 minutos, es cortita. Ajá. Está súper cortita. Sí, sí, no, bueno, la ventaja de tener un foro, la verdad,
es que pues podemos hacer algo, nos podemos dar el lujo que nadie se puede dar en este momento por cómo funciona la programación actual. Estaba leyendo justo un artículo al respecto y pues es un problema realmente porque Vivimos en un artículo. sí, es que estaba muy bien el artículo porque pues es real que afecta mucho el sistema de producción, no me refiero en económica, sino en la manera en que las obras se asientan, porque el teatro, en tanto que es un fenómeno vivo, pues uno estrena y el estreno apenas es el arranque de la obra, realmente. Y las obras pues necesitan tiempo para madurar, para lograr llegar a donde tendrían que llegar desde un principio. Y pues con estas temporadas de 10 funciones, 12 funciones, 15, 30 ya es así el colmo. No, ya Es la mayoría un lujo. es un mes y Sí, es una función por semana, Por semana, ¿no? 4 funciones y ya te vas. Nosotros, como tenemos nuestro propio foro, la verdad es que nos podemos dar este lujo. Y esto sí hace que nuestros procesos se hayan vuelto para nosotros muy interesantes, porque sí, las obras van transformándose, van avanzando. Entonces el público no verá lo mismo ahorita que a mitad de temporada, que al final, porque está vivo. El teatro está vivo y está transformándose, se va profundizando, se van ganando más cosas, más detalles, se hacen ajustes, en fin, sí. Oigan, pero además, o sea, tuve el chance por ahí de ver algunos videitos de la obra y es potente, ¿no? Sí. O sea, visualmente sí está ruda, o sea, vi como escenas y decía, cabrón, o sea, se antoja. Cuando entras a la obra te dan unas hierbitas y te... limpio. Bueno, es que aparte, bueno, Diego Vera es nuestro iluminador, que es muy Ajá. creativo, y entonces efectivamente el espacio es casi vacío, solo tenemos una escalera, este muro, porque aparte este espacio es muy, muy pequeño, solamente hay una fila porque es la fila que está pegada a la pared, Ajá. y es muy sensorial, y entonces Diego Vera lo que está haciendo con la iluminación es que sí transforma mucho el espacio, y bueno, también digamos que cada monólogo es muy intenso, y lo que buscamos es que el texto de Fernando esté ahí y que brille el texto, y las actuaciones son muy intensas porque el texto lo propone así. Entonces de repente cambia mucho un mundo del otro, un monólogo del otro, y con la pura iluminación y con todos estos elementos pasamos del mundo de María Magdalena al mundo de Poncio Pilatos, y entonces cambia muchísimo. Yo le decía a Esteban que tenemos una tela que ya contó Esteban cómo la vamos resignificando, y de repente todo se vuelve como muy antiguo. Entonces con la tela y con la iluminación parece que estamos ante un muro de los lamentos o que estamos ante la tumba de Jesús. Es muy bonito cómo van apareciendo las cosas. Wow, qué lenguaje. Ahorita justo hablando de esto, tengo muy presente a Nolan. No he visto la película de Oppenheimer, ¿no? Pero es algo muy... Pero qué bien, ya viste Barbie, ¿no? Eso tenía que verla. Pero, o sea, lo que hace Nolan es que a través de la visión de cada uno de esos personajes te cuenta ya sea la semana que vivió, el mes que vivió o las horas que está viviendo, ¿no? Justo en Dunkerque hace eso, ¿no? Lo que pasa en tierra es lo que sucede en un mes, lo que pasa en agua, lo que sucede en una semana, y lo que pasa en el aire a una hora. O sea, me parece que es algo así, ¿no? Sí, aquí sí, digamos que vamos viendo la experiencia, se van haciendo más acotadas, eso también es interesante. Van cortando, o sea, el primero es más largo, y el último es más breve. Y esto tiene que ver también un poco como el proceso que está planteando Fernando, que es un proceso de síntesis. Entonces, básicamente lo que se ve muy interesante es que, en pocas palabras, primero el que es más extenso es el que está más azotado y más perdido, evidentemente. Y se está justificando. El siguiente también se justifica mucho. Ya María Magdalena entiende más cosas, Pedro entiende mucho más, y ya finalmente aparece Jesús. Entonces lo que vamos viendo es este avance como de... Complementarse. Sí, y de avanzar, digámoslo así. El primero está absolutamente, es como estar en medio de un bosque sin saber por dónde salir. El siguiente ya tiene mucha más claridad, y así. Entonces, este camino también es interesante sensorialmente, visualmente e intelectualmente, porque es como ir del caos al orden, ¿no? Una sensación de orden que está dada por el centro, finalmente, que es los personajes. Y esto también lo trajimos a la puesta en escena, porque efectivamente empezamos en una sensación muy caótica con estas voces que entran, y acaba en una idea como muy más estructurada, mucho más armónica. Qué entrópico sonó de todo eso. Oye, mi Esteban, y pregunta, ¿tuviste chance de platicar antes de la partida de Fer de esta obra con él? Bueno, lo que pasa es que esta obra la montó en 2003, me parece, a petición de Rafael Rivera, nuestro músico, para montar era parte de su examen, de hecho, de Rafael como músico en una escuela que se llama Instituto Cardenal Miranda. Y
la idea era hacer un espectáculo multidisciplinario. Entonces era en el templo de Santo Domingo de Guzmán, con las campanas, o sea, funcionando las campanas de la iglesia, el órgano de la iglesia, unos campanas tubulares y los actores. Wow. Todo estaba sumándose. Aquello fue pues muy interesante, fue una sola función. Pero bueno, yo estuve allí, yo estaba como asistente de Fernando en ese montaje. En realidad, pues ya después de que se hizo esa vez, yo no Fernando hablaba mucho de Jesús, eso sí, en sus clases lo citaba constantemente, justamente como por la claridad de las ideas que estaba planteando Jesús, y servía mucho para ejemplificar, sobre todo cuando estaba hablando Fernando de la ética, Sí. que tiene que ver básicamente con el acto de hacernos responsables de nosotros mismos y comenzar a ver cómo funciona el mundo, ¿no? Y que finalmente pues la ética es el descubrimiento que personalmente hacemos de que hay un orden que está más allá de nosotros, un poco lo que Fernando decía. Entonces, realmente de la obra propiamente no pude hablar con él. En realidad esto surgió justo como estamos haciendo todas las actividades en homenaje. Pues yo creía cerrar, digamos, como este ciclo de actividades, pues presentando un texto de Fernando. Y el que pensamos inmediatamente, bueno, yo pensé inmediatamente era justamente porque además se vuelve muy significativo. Porque también, como decía también Mario, el tema sí tiene que ver también con cómo los otros nos afectan. Cómo alguien con claridad te trae claridad, ¿no? Aunque a ti te parezca caótico, que su claridad te haga la cabeza líos. Te enloquece. Se enloquece un poco. También nos importaba mucho porque un poco Fernando funcionaba así. Fernando era un hombre que era como un catalizador de conciencias. Okay. Entonces llegaba Fernando, daba su clase y todo el mundo salía así, alteradísimo. Yo lo vi muchas veces. Fernando llegaba a la vida de las personas y los metía en problemas, literalmente. ¿Por qué? Porque los hacía cuestionarse muchas cosas. Entonces a mí me parecía importante este texto por todo eso, porque finalmente Jesús hizo lo mismo, es decir, llegaba a la vida de las personas a causarles muchos problemas porque los quitaba, ahora sí como dicen ahora, de su zona de confort y los movía a transformarse. Entonces un poco también me interesaba mucho, yo tenía una imagen al principio que bueno no usamos finalmente, que yo veía un poco a Fernando así, ¿no? Y bueno, no solo yo, mucha gente lo veía así, la gente que lo conoció. Y un poco el texto plantea también eso, ¿no? Cómo alguien puede llegar a cambiarte la vida. Y a veces es alguien que ni siquiera es que, ¿cómo decirlo? Ni siquiera es que haga algo para cambiártelo, un poco lo que decía Mario, sino que básicamente alguien llega y te dice algo en el momento exacto y es una chuza total y tu vida cambia, solo porque hizo algo, tuvo un gesto, una acción o una palabra que te cambió la vida. Ahora hay personas como Fernando, pues que yo sí pienso que son como los grandes maestros que uno puede llegar a tener en la vida, que lo hacen con conciencia, es decir, te plantean una cuestión. A mí me conmovía mucho que de repente cuando después de que murió, hubo todo un revuelo en las redes sociales, mucha gente estaba manifestando. Y una de las personas puso, yo no lo conocí, yo solo hablé una vez con él porque mi novia me llevó a su clase y me dijo algo que me cambió la vida. Yo le pregunté, yo tenía un problema muy grave en ese momento y yo ni siquiera le pregunté directamente el problema, le pregunté, ¿y si pasa esto, qué se hace, maestro? Y Fernando le contestó y la respuesta fue, y dijo, me ayudó a decidir en ese momento cuál era lo que tenía que hacer y si me cambió la vida. Eso lo puso ahí en un mensaje en Facebook. Y eso era un poco lo que hacía Fernando y es un poco lo que pasa en este texto. Porque pues Jesús llegó, se presentó, les dijo las cosas y se fue. No hizo otra cosa más que... Gracias, con permiso. No, o sea, yo pasaba por aquí... Perdono sus pecados, me crucifico, vaya. Exacto. Y es un poco esta cuestión, más allá del dogma, es esta cuestión de alguien con claridad. Creo que también lo dice Fernando en otro texto que citábamos, que de alguna forma todos somos ejemplo para todos. Esto que dice Jesús de que todos venimos a dar ejemplo de la verdad, ni siquiera es que nos lo propongamos, ¿no? Sino que básicamente mi error sirve para que otros entiendan lo que no se debe hacer, ¿no? Mi vida se vuelve ejemplar en el sentido de que uno puede ver, híjoles, la regó en esto, pero uno lo ve y dice, qué bruto, ¿cómo pudo hacerlo? Y a nosotros, a los demás, nos sirve de ejemplo. Entonces, un poco también el sentido del texto tiene que ver con eso, con
¿de qué depende que la vida de los demás sea importante? De la atención que pongamos. De la manera en que recibamos observemos la vida, ¿no? Y es también un poco de lo que el texto está hablando, ¿no? De que hay que poner atención, ¿no? Que hay que hacer que la vida, que lo que nos pase en la vida tenga consecuencias buenas, quiero decir, ¿no? Es decir, aún la peor estupidez que uno puede hacer se vuelve redentora, ¿no? Había un poema muy bonito de Leo Felipe que le encantaba a Fernando leer, que dice eso, hay heridas que son redentoras, ¿no? Entonces, uno se puede volver un santo, en ese sentido, y Fernando lo planteaba así en sus clases. La santidad tiene que ver con el descubrimiento de quién soy y con aprender a respetar eso que soy. Y eso cuesta mucho trabajo. Puede hacer una vida totalmente. ¿Sí? Puede hacer una vida totalmente Para en eso, lograrlo. para Sí. lograrlo. Sí. Y justo un poco eso, creo que la potencia de estos grandes hombres tiene que ver con que ellos tenían claro eso. Jesús no estaba juzgando a nadie, sino que estaba viendo lo equivocado que estaban, ¿no? Y se los decía, estás mal por esto, pero no era, a ver, niño, te voy a regañar, no, era, ¿por qué lo estás haciendo? Era como preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Lo de María Magdalena es muy bonito, ¿no? Porque le dice, ¿dónde están los que...? Primero llega y le van a lanzar la piedra y les dice, ¿quién aquí es el fregón que no ha hecho nada en la vida y que no la conoció? No nos hagamos estúpidos, ¿no? No nos hagamos tontos. Y se van cuando les demuestra lo hipócritas que están siendo, y cuando ya la ve a ella le dice, ¿dónde están los que te juzgan? Vete y no, yo tampoco te juzgo, nadie te está juzgando. La pregunta es, ¿por qué te colocas ahí? ¿Por qué te colocas en ese lugar? Y eso se vuelve muy poderoso, ¿no? O sea, yo me imagino vivirlo, pues debe ser una cosa terrible, ¿no? Porque en el texto lo dice ella, pues me salvaste y me partiste la vida, ¿no? Porque entonces era como que yo pensaba que eso era lo que merecía de alguna forma, ¿no? Por pensar como la sociedad me dije que había que pensar. Y así pasa con todo. Yo veo mucho, por ejemplo, el discurso feminista, y una parte que es muy cierta, muy real, esta cosa es que estamos educados en estereotipos. Sí es real, estamos educados en eso. El punto es que a mí me parece a veces un poco que es un problema que pasamos todos muy jóvenes, es decir, uno en la adolescencia se da cuenta de eso muy rápidamente, ¿no? Porque uno, fumar, ¿por qué fumamos? Pues porque todos los otros fumaban para que entonces yo pareciera grande, voy y fumo y empiezo a fumar por eso. Pero hay un punto en que uno tiene como dos opciones, o decide seguir haciendo esa estupidez, o dice, me vale ya cacahuate si les parece o no les parece, y es como un problema muy adolescente. Yo lo siento así, en el sentido de hay un punto en el que si uno es lo mínimamente inteligente, dice, pues al demonio si les parece y si no les parece, me viene valiendo cacahuate y yo hago lo que quiera, yo decido qué voy a hacer con mi vida. Pero efectivamente mucha gente se queda con, voy a ser un hombrecito, voy a ser una mujercita, voy a comportarme de esta manera, voy a comportarme de esta otra. Y deciden pues jugar el juego que las familias y que la sociedad, y en las familias no me refiero ni siquiera a mi mamá, sino a la idea que se tiene de lo que tendríamos que ser como personas. Y mucha gente vive así, ¿no? Y mucha gente muere así, y es tristísimo porque nunca se preguntaron qué podrían haber sido ellos si se hubieran puesto a preguntar qué querían. Y son vidas pues así por durar, ¿no? Claro, pues si usted quiere, ¿no?, cambiar su vida, pues vaya a esta obra, ¿no? Suena muy Vaya usted interesante. a esta obra. Es viernes, sábados y domingos, ¿verdad? Sí, los viernes a las 9, los sábados y los domingos a las 6. A las 6. Ah, buena hora perfecto. los sábados. Y bueno, ya lo saben, está muy cerquita ahí entre, bueno, que es el Metro eje Eugenia. 5 Y sí, entre el eje 5 y el eje 6. y más el eje cerca del eje 6. 5, Sí, muy igual cerca, o sea, está súper céntrico, ¿no? Eje central, Eugenia, o sea, por donde puedan, llegan. Sí. No se trabe como George, ve a Google, ahí. ya. Ahí está fácil, ahí Pues está muchas fácil. gracias, de verdad. Muchísimas gracias por haber gracias, qué venido chévere que nos por comentar mucho de acompañaron. esto.